Hola, muy buenos días. Continuamos con esta séptima versión de Expo Bar 2020. La primera vez que hacemos una versión online, 100% después de 6 versiones presenciales muy exitosas, con un crecimiento a nivel presencial eh, de más del 100% de las expectativas. Vamos a dar inicio a nuestro segundo panel del día de hoy. Primero veíamos las visiones que traían los líderes de Asobares en los territorios, específicamente en 5 de los grandes departamentos de Colombia donde Asobares tiene sus capítulos. El Huila, el Valle, Antioquia, el Meta, hacían parte como tal de ese panel regional. Pero vamos a traer también la visión internacional. ¿Cómo es que esta pandemia, esta crisis sanitaria que se ha derivado en la mayor crisis económica del planeta y especialmente para el ocio nocturno, pues ha traído para los diferentes países, los diferentes empresarios del sector turismo y también del sector como tal del ocio nocturno, del entretenimiento nocturno, también como se le llama? Por eso hemos invitado a este panel y les agradecemos desde Asobares, desde su junta directiva, desde las presidencias de los capítulos, a 4 expositores que nos van a compartir esas visiones. Desde México, Carlos Landa, presidente de Anden, una asociación colega en ese país hermano como lo es México. Un cordial saludo, Carlos. Desde una isla hermosa, varias islas hermosas, las Islas Canarias. Las Islas Canarias. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos desde México. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Desde unas islas hermosas, como son las Islas Canarias en España, un empresario que es un líder en esa región de ese país ibérico, presidente de CEST, que es el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, una persona supremamente dinámica, quien pude conocer el año pasado en el congreso de nuestra asociación colega y hermana de España, Spain Nightlife, precisamente ahí en Tenerife. Roberto Celay, bienvenido, empresario de beach clubs, de hoteles, del turismo de esa hermosa zona de España. Roberto, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Roberto. A nivel de Colombia, nuestro país, un empresario que lleva más de 30 años al frente de sus negocios, una historia de éxito que hoy se cataloga como uno de los principales sitios del país en una región hermosa que es casi que esa gran mitad de Colombia, como son los llanos orientales compuestos por el Meta, Orinoquía, Guaviare. Mauricio López, empresario, gerente general de Los Capachos de Veracruz, en los llanos orientales. Un placer tenerlo aquí, Mauricio. Camilo, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar esta invitación de Asobares. Acompañando este panel de empresarios, de líderes en los territorios, en los países, vamos a tener la visión internacional también. Y qué mejor que el secretario general de la International Nightlife Association, esa asociación a la cual Asobares está afiliado ya hace 3 años y que nos ha permitido enriquecernos también en la visión, especialmente este año cuando, Joaquín, cuando comenzábamos en abril y ustedes nos suministraban también su visión de cuál podía ser ese protocolo sanitario que empezaban también a trabajar de la mano de empresas radicadas en España, en Italia. Un placer tener a Joaquín Bodas de Quintana, secretario general de la International Nightlife Association. Bien.
Joaquín, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias. Muchas gracias. Y qué mejor que nuestra presidenta de Asobares Eje Cafetero, de esa zona de Colombia hermosa, que produce el mejor café del mundo, y lo podemos decir con mayúsculas y con toda la energía del caso, que produce el mejor café del mundo. Nuestra presidenta de Asobares Eje Cafetero, Manuela Ramírez, quien me acompañará en la moderación de este panel. Manuela, bienvenida. Buenos días, Camilo. Muchas gracias por esa presentación tan bonita de la región que represento. Buenos días a todos los invitados y a las personas que nos están viendo. Bueno, muchísimas gracias. Manuela, empecemos entonces con las preguntas para nuestros invitados de lujo y muchísimas gracias al equipo técnico de Asobares, de Expobar, que hace posible esta transmisión y a todos los que están conectados. Bueno, en primera medida, como lo que queremos es tener una visión internacional, nos gustaría que los invitados nos compartan de una manera muy general cómo fue el panorama de cierre de los establecimientos nocturnos en sus países y en sus ciudades. Podemos empezar entonces por Roberto Celay, si nos quisiera compartir primero. Sí, pues mira, aquí en España se decretó el estado de alarma el 14 de marzo de este año y desde entonces se amplió el estado de alarma durante varios meses hasta finalizar el 22 de junio. En ese periodo se cerraron muchas actividades o todas las actividades con acceso al público, con sala abierta al público, entre ellos todo lo que es la oferta de ocio nocturno y de ocio diurno, ¿no? A mitades de mayo, la primera semana o el 4 de mayo, se empezó a desconfinar España y por distintas fases se fueron aperturando las distintas actividades y el ocio nocturno pues tuvo bastantes restricciones en esas últimas segunda y tercera fase hasta el 22 de julio, ¿no? Luego, posteriormente, desde finales de julio y principios de agosto, se volvió a confinar España de forma gradual, se fueron limitando y restringiendo muchas actividades hasta tal punto que, por ejemplo, en la zona donde yo represento, Canarias, desde el 13 de agosto pues se decretó el cierre del ocio nocturno y la restauración pues tenía unas limitaciones del 50% de aforo en terrazas, 50 o 33% de aforo en zona interior, además de restricciones horarias que también han supuesto una importante reducción de actividad con el objetivo, por un lado, de controlar la pandemia a nivel local y, por otro lado, de tener esa situación, ¿no? Lo que es a nivel de colaboraciones, pues prácticamente aquí en España hemos hecho un esfuerzo importante, primero en formar a todo nuestro personal en aquellas actividades que han abierto, de tal manera de que conozcan cuál es el protocolo de cada empresa, protocolos que se han diseñado a nivel general para toda España, pero que cada empresa ha adaptado a su actividad y en el sector del ocio nocturno, pues sobre todo ha habido una mayor implicación por parte de los establecimientos que han abierto pues para tener más medidas de control, más medidas de protocolo de desinfectación que van en la mejora del disfrute del usuario y del cliente y sobre todo de tener esa tranquilidad de poder disfrutar de un ambiente, de una zona segura, con poco contagio, con un amplio nivel de ventilación, de desinfección y sobre todo de distanciamiento con el personal que trabaja. Muchas gracias, Roberto. Podemos continuar con el panorama desde Colombia, un panorama más nacional, con Mauricio. ¿Cómo se dio el panorama general de cómo se dieron los cierres de los establecimientos nocturnos? Bueno, yo lo que les quiero contar es que nosotros paramos prácticamente en seco desde el 14 de marzo. Gracias a la buena comunicación, Asobares nos hizo un llamado a nivel nacional y lo que decidimos fue, creo que fuimos las primeras empresas que cerramos y estuvimos en el limbo 5 o 6 meses, un grado de incertidumbre total donde no sabíamos ni qué íbamos a hacer. A mí me parece importante resaltar la gestión que ha hecho Camilo. Y lo más importante de todo esto es que hemos articulado los departamentos, los municipios y esos capítulos de Asobares han sido fundamentales para poder tener comunicación y constante retroalimentación con los mandatarios locales, con los mandatarios regionales
y con los mandatarios nacionales. Es increíble ver cómo los ministros, el mismo presidente empezó a hablar ya de asobares, empezó a hablar en las regiones los gobernadores cuando teníamos la oportunidad de hablar con ellos. Entonces teníamos digamos que teníamos un vocero y estábamos conectados, entonces no estábamos dispersos. En Colombia siempre tuvimos una representación y era importante ver el presidente casi que todos los días hablando del tema de asobares y algo increíble que es la palabra gastrobares. Creo que ya en las discusiones que se tenían con la alcaldesa de Bogotá ya lo nombraba mucho. Entonces, creo que eso es lo más importante, el reconocimiento total a Camilo, a su liderazgo, porque no es fácil conectar las fichas, es fácil hablar y querer hacer las cosas. En Colombia decimos que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero la comunicación fue total, fue fluida, y en las problemáticas que más adelante les iremos contando, siempre hemos tenido una voz importante. Hace poquitos días empezaron a decir que nos iban a cerrar y inclusive vimos al presidente de la República diciendo, mire, hay unas redes por Facebook y por WhatsApp, eso es mentira, lo aclaró. Entonces, ese es como un panorama de lo que ha pasado acá. Muchas gracias, Mauricio. Vamos ahora entonces con el licenciado Carlos Landa para que nos dé su visión del panorama general de cierre de establecimientos en México. Gracias. En el caso de México, el panorama que presenta el sector del entretenimiento nocturno es francamente desolador. Esto debido a las adversidades y complicaciones que ha venido padeciendo desde el inicio de la pandemia, allá por el 19 de marzo del presente año. La errática estrategia del gobierno federal, que se limitó únicamente a establecer medidas preventivas como el uso del cubrebocas, la aplicación del gel, la toma de temperatura, la sana distancia, además de un torpe suministro y manejo de la información, debido a que mientras el presidente nos invitaba a continuar saliendo, a no usar el cubrebocas, el encargado de atender la crisis sanitaria, el subsecretario Hugo López-Gatell, daba otras indicaciones. Así también la falta de apoyos económicos para las personas que dependen del funcionamiento de los negocios, como la ausencia de apoyos a los empresarios en términos administrativos y fiscales, han hecho que este panorama cada día sea más crítico. Debo de resaltar que en el caso de nosotros, desde hace casi 9 meses, los bares, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas y negocios similares permanecen hasta el día de hoy cerrados. Esto ha provocado que haya una fuerte crisis económica y se esté gestando una crisis social y emocional en las personas que dependen. Les comparto algunos datos desde la Ciudad de México como referencia de lo que sucede a nivel nacional en nuestro país. En el caso de la ciudad, hay más de 1,500 establecimientos dados de alta ante la autoridad que funcionan con los giros que ya mencioné. Esto representa que más de 75,000 familias que dependen directamente del funcionamiento de los negocios y otras 30,000 que aproximadamente que de manera indirecta se benefician de la actividad de estos, hoy estén en el desamparo. Multiplicado este número de familias por las personas que le integran, nos dan 420,000 personas que hoy no tienen los egresos económicos para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, educación y salud de cada miembro. La falta de ingresos se está generando en muchas de las personas que laboran en nuestro sector, que estén migrando al sector informal. Algunas de ellas, bueno, pues han recurrido a poner algún puesto de comidas en sus zaguanes, en sus patios, otras están haciendo ventas a través de las líneas, pero desafortunadamente algunos de ellos están siendo presa del reclutamiento de organizaciones criminales, están empezando a realizar actividades ilícitas, por no llamarlas delictivas. La afectación económica para los negocios ha sido brutal. Cada establecimiento en promedio pierde 350,000 pesos mensuales, lo que a lo largo de estos 9 meses se traduce en 3,150,000 pesos para cada negocio. Y si esta cantidad la multiplicamos por el número de negocios dados de alta ante la autoridad, el resultado es de 4,750 millones de pesos de pérdidas que hasta el día de hoy ha padecido o sufrido el sector. Finalmente, licenciado, en el caso de nosotros, esa cifra en
dólares americanos, ¿a cuánto asciende? Mira, actualmente la paridad peso-dólar en México es de 20 pesos. Entonces habría que hacer esa ecuación, pero la suma es brutal. Y terminaré diciendo que en el caso de nosotros, desafortunadamente, no hemos podido tener un diálogo con el gobierno federal. Y en el caso del gobierno de la Ciudad de México, si bien es cierto, hemos tenido 4 o 5 reuniones, la verdad es que hasta el día de hoy no hemos encontrado una respuesta a esta necesidad de reaperturar la actividad en nuestro sector debido al estigma y etiqueta tanto social como de la autoridad que venimos padeciendo. Yo dejaría hasta aquí mi primera intervención. Muchas gracias, licenciado. Vamos a conocer ahora una visión más internacional de la mano de Joaquín Boadas, que nos va a dar un panorama general de cómo se dio el cierre de los establecimientos de comercio nocturnos como consecuencia del COVID-19. Bueno, buenos días. Un placer estar aquí en formar parte de esta conferencia de Expobar, en este panel. Y bueno, lo que sería la casuística es mucha, es muy diferente lo que ha pasado en cada uno de los países. O sea, no podríamos hacer una cosa generalizada, una explicación generalizada, si bien hay muchas diferentes formas de tratar esta crisis pues, sanitaria y económica, ¿no? Cuando he escuchado pues, lo que se llama las exposiciones anteriores, he visto que hay muchas cosas similares en muchos países, toda vez que en muchas tanto países como regiones de diferentes estados han pasado pues estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, pues en España, pues como comentaba pues Roberto, evidentemente cada región ha sido diferente el trato que se ha producido y la casuística también. Por ejemplo, pues en Madrid, a fecha de hoy, por ejemplo, los locales de entretenimiento nocturno están abiertos. En Valencia hoy se ha decretado, por ejemplo, también la apertura. Y en otras zonas, como por ejemplo Cataluña, Barcelona, pues permanecen cerrados y ya llevan 9 meses cerrados los espacios de entretenimiento nocturno, como pues comentaba Carlos, que pasa también en México, ¿no? Por tanto, la situación es muy complicada en la mayoría de países, pero, sin embargo, hay más ayudas económicas dependiendo del territorio. Por ejemplo, en Alemania se han producido pues indemnizaciones importantes que permiten a los locales permanecer dentro de lo que cabe pues cerrados, les han satisfecho hasta un 75% de lo que habían facturado un trimestre antes de que hubiera el cierre. En Italia se han satisfecho hasta 150.000 euros, que son unos 170.000 dólares, a las discotecas más grandes, que les permite también pues poder ir avanzando. En Francia también se les ha satisfecho pues unas cantidades también similares al 75% de la facturación del mes de noviembre del año anterior. Y de esta forma, pues estos locales de estos países pueden hacer frente, aunque sea con dificultades, pues esta crisis, ¿no? Aunque, como se ha dicho, pues también es muy importante la cifra de locales que están expuestos a un cierre definitivo. Por ejemplo, en Estados Unidos se nos explicaba por parte de Juan Carlos Díaz el otro día en el Congreso Internacional de Entretenimiento Nocturno que el 90% de los clubes de Estados Unidos están en riesgo de desaparecer si no hay ayudas inmediatas por parte del gobierno. También podemos hablar del caso de China. Por ejemplo, en China los locales permanecieron 2 meses cerrados, pero ya en abril, porque ellos empezaron antes, la crisis, como sabéis, llegó en el mes de enero. Allí, pues en abril ya estaba todo abierto y todo sigue abierto sin apenas ninguna restricción, pero ahí se adoptaron pues medidas muy drásticas como un confinamiento pues de mucho tiempo, pero total. Y de esta forma, pues otros países que podríamos explicar, pues bueno, tendríamos también los casos de Japón. En Japón también se realizó un cierre de los locales, lo que pasa que allí impera un régimen distinto. Ahí no se puede cerrar un establecimiento más allá de, por ejemplo, 10-15 días si no hay indemnización previa, con lo cual el local puede o no cerrar en función de si recibe una compensación económica, con lo cual hay muchos locales que han cerrado voluntariamente, pero otros no han cerrado por cuanto no se les satisfacía una indemnización, con lo cual el dinero que han recibido pues les ha permitido
en este caso, pues cerrar, pero allí funciona al revés. No te cierran, sino te indemnizan y con lo cual, pues como aquel que dice, se le tiene que pedir permiso al club para poder cerrarlo y primero ofrecerle la indemnización. Eso sería un poco, a ver, la explicación a nivel de todo el mundo, un poco explicado, generalizado, porque es muy difícil hacer una radiografía internacional, pero sí que es cierto, como se ha dicho antes, que esta crisis sanitaria ha azotado a todo el mundo. Apenas han quedado países sin locales afectados. Tenemos algunos locales afiliados, por ejemplo, en Islas Mauricio. Ahí apenas hay casos. Están funcionando también los locales, pero la mayoría de locales a nivel mundial que son de entretenimiento nocturno, si están funcionando a fecha de hoy, como pasa, por ejemplo, en Dubái también, están funcionando como bares, restaurantes, o sea, como actividades de restauración, pero no como clubs, porque es muy difícil, pues, compatibilizar lo que es la aglomeración de personas y la protección de la salud, sin perjuicio de que, bueno, después explicaremos qué fórmulas proponemos nosotros a nivel mundial para poder compatibilizar cada vez más esta protección de la salud y el desarrollo de la actividad económica. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos los que nos presentan en este momento un panorama general de cómo se ha dado la clausura de los establecimientos de entretenimiento nocturno en cada uno de sus países. Me gustaría hacerles una última pregunta por el momento para darle la palabra a nuestro presidente Camilo Espina. Ya conociendo todo este tema, todo este panorama general, ¿qué ayudas o qué estrategias se han dispuesto para solventar esta crisis, tanto a nivel privado como a nivel público, autoridades administrativas, locales, municipales? ¿Cuáles han sido las ayudas que se han implementado para solventar la crisis del sector? Empecemos nuevamente con Roberto. Bien, pues en España prácticamente las ayudas la interrelación con las administraciones fueron distintas. Por un lado, en la primera fase del estado de alarma en España, pues el gobierno central, el gobierno de España centralizó la toma de decisiones en todo el país, y en la segunda fase ha sido a nivel autonómico quien ha tomado coordinación con el gobierno central las distintas decisiones, ¿no? En el ámbito laboral, que es lo principal que se ha aportado en España desde el punto de vista de ayuda, pues a cubrir, bueno, se creó una figura, se ha desarrollado una figura que se llaman expedientes de regulación temporales de empleo, que suspende los contratos laborales de cualquier actividad que esté afecta por el COVID, con un pago del 70% de la base de cotización de esa persona, es decir, de su sueldo, del sueldo del empleado. Y por otro lado hay unas bonificaciones, o han habido bonificaciones distintas que han ido variando en función de los meses, con mayor o con menor bonificación. Y para dar una idea, pues hoy hay un 85% de bonificación a esas personas que están trabajando en activo y aquellas que están afectadas por el ERTE y que no están trabajando, ¿no? En el ámbito fiscal, pues prácticamente las ayudas han sido pocas o bien pocas. Prácticamente ni los ayuntamientos, ni las comunidades, ni las diputaciones forales han ayudado fiscalmente, porque ha pasado todo lo contrario. El Estado y las distintas administraciones tienen que recaudar la poca actividad que hay para poder sostener sus planes de gobierno. En el ámbito territorial, por ejemplo, en Canarias, sí, pues se ha decretado una ayuda específica al sector de ocio nocturno, en este caso con una publicación que fue la semana pasada, con un importe de 3 millones de euros, con unos rangos de apoyo entre 7.500 y 21.000 euros por establecimiento. Pero son, en nuestra opinión, a todas luces, muy, muy pequeñas las ayudas, ¿no? Luego, en el ámbito de arrendamientos y créditos hipotecarios, pues prácticamente no se ha establecido casi nada. Hay otros sectores en España que sí se ha decretado por parte del Gobierno central una moratoria de los créditos hipotecarios de aquellas actividades que están afectadas a, por ejemplo, el sector de agencias de viajes y sobre todo hoteles y establecimientos alojativos, pero en el ocio nocturno y en la restauración se ha apoyado esta actividad, ¿no? Y por último, mencionar que en el ámbito sanitario, pues nosotros hemos pedido desde Canarias, así se ha puesto en marcha en España, el control, la exigencia de un test sanitario a la llegada para viajar en España, incluso en Canarias para venir a alojarse hasta el centro de Canarias. Y ahora, pues, a partir de hoy incluso se amplía a test de antígenos, que es una lucha que llevamos teniendo porque los PCR, que eran la medida que se había impuesto, pues no son demasiado caros, y el objetivo de control preventivo, pues, es demasiado exigente, ¿no? Y además de muy difícil logística, ¿no? Yo creo que, bueno, para esta pregunta, comentar que en el ámbito
de proyectos con la administración, pues estamos todavía a medio plazo, porque hemos diseñado proyectos de registro de usuarios, de registro de clientes en los establecimientos alojativos para mejorar el rastreo para la autoridad sanitaria, y en muchas comunidades se han diseñado plataformas digitales de forma que el usuario, el cliente, el empleado, el proveedor se tiene que registrar o se registra voluntariamente, depende del establecimiento, para entrar, para acceder en ese edificio, y se permite de esa manera un control y un rastreo fácil para esas personas en caso de tener algún contagio positivo, ¿no? Y este proyecto pues lo tenemos desarrollado, pero todavía estamos a la espera de cerrarlo con la administración sanitaria, ¿no? Y de resto, pues a modo general, esta es la explicación, ¿no? En España y en Canarias. Muchas gracias, Roberto. Entonces, lo que podemos observar es que con lo que nos informaba ahorita Joaquín, en el panorama general, se han dado más alivios y más ayudas en el sector de Europa, los países conformados en la Unión Europea. Entonces, vamos a conocer un poco la visión de Latinoamérica. Vamos a hablar con el licenciado Carlos Landa para que nos manifieste cuáles han sido las ayudas que se han presentado en México. Pues hemos visto que, aunque siguen escasez de ayudas en el sector fiscal, en el tema de arrendamientos, por el lado de España, de Europa, como lo manifestaba ahorita Joaquín, se han dado alivios a los propietarios de los establecimientos nocturnos. Entonces, licenciado, si nos podría informar cuáles han sido las ayudas, estrategias que se han presentado para mitigar el impacto de la crisis en México. Sí, gracias. En el caso de México, desgraciadamente, estas ayudas prácticamente han sido nulas. Debo de recordarles que en la actual administración, su bandera de gobierno de política pública es la austeridad republicana, y con base en ello el manejo del presupuesto es muy estricto, muy escaso. Es lamentable que a nosotros como sector prácticamente nos tienen olvidado. Les doy nada más algunos datos de la pobreza o de la escasa ayuda que el gobierno federal ha destinado a la industria. En algunos momentos se les dio de ayuda a los meseros $50 cada 2 meses. Posteriormente, tratando de aliviar, a ciertas personas se les dieron $300, que era un préstamo que se tenía que pagar en 6 meses, y lo máximo que se ha dado en ayuda son $1,250 a personas a pagar en 3 años. Esto evidentemente no alcanza prácticamente para nada. Eso es en cuanto a los trabajadores. En cuanto a las empresas, acá en el caso de nuestro país, todos los negocios tienen que pagar por derechos de revalidación de sus permisos o licencias ciertas cantidades, ya sea cada 2 o 3 años, con un número aproximado entre 50,000 y 100,000 pesos mexicanos. Hasta el día de hoy, ninguno de los gobiernos local o federal ha determinado al menos hacer una suspensión de esta obligación o trasladarla a un año, o permitirles que cumplan con ella a 3 meses de que estén abiertos. Tampoco hay apoyos a arrendamientos, apoyos en cuanto al pago de servicios como sería el predial para el caso de los locales. No hemos nosotros tenido oportunidad, una forma de contar con una ayuda para pagar los gastos de servicio como luz, renta, internet, nómina. Todo eso hasta el día de hoy los empresarios lo siguen absorbiendo. El gobierno, tanto federal como local, algo por aliviar esta carga que hoy ya tienen cada uno de ellos, que ya vienen arrastrando, y las pérdidas. Esta situación ha generado que prácticamente el 40% de los negocios dados de alta, que 30% más voy a hacerlo, y que el otro 30% no puede soportar un par de meses más, es decir, diciembre y enero, esta situación. Por eso mismo nosotros hemos tratado de acercarnos al gobierno para hacerles ver esta situación y encontrar de manera consensada, de manera conjunta, alternativas para salir de esta dramática situación económica que, como les decía, está generando una crisis emocional y social en nuestros establecimientos. Muchas gracias, licenciado. Ahora vamos con Mauricio, que nos dé un panorama nacional de cuáles son las ayudas o estrategias que se han implementado tanto a nivel local, como es el caso de Villavicencio, o a nivel nacional.
Bueno, yo les quiero contar un poco lo que ha pasado y como les venía diciendo, nosotros prácticamente nos articulamos con Asobares y Asobares empezó a generar presión en el gobierno nacional. Entonces, el primer problema que teníamos era el pago de los arrendamientos de locales completamente cerrados. Asobares dispuso de una cantidad de profesionales y de abogados para poder lograr negociar con los dueños de los locales. Eso fue algo que se logró, se pudo mitigar en una parte los plazos para pagar los arrendamientos. Después vino otro proceso que fue ya presionar al gobierno porque esos arrendamientos tenían IVA del 19%. El gobierno nacional aceptó suspender ese IVA del 19%, eso es una gran ayuda para tantos meses de cierre. Y digamos que mancomunadamente también el esfuerzo que hizo Asobares fue llamar a todas las entidades y pedirles ayuda para sus meseros, para las personas que no tenían trabajo. Recuerdo que por Colombia hizo una donación importante en carne de cerdo, arroz Diana, y bueno, hay muchas compañías que se unieron y la logística también se logró, entonces eso fue importante para poder mitigar un poco esa situación. Hay algo también grandísimo que se logró, que fue en la reapertura de aquí a diciembre, lograr que el impuesto del 8% que se cobraba por el consumo, en este momento no se está cobrando, y hay una ley en el gobierno que el doctor Camilo ha impulsado muchísimo, donde viene la ley del turismo, que el otro año, todo el 2021, no vamos a pagar impuesto al consumo, y eso estamos hablando de una cifra muy grande. Lo estuvimos discutiendo con el doctor Camilo y creo que en el 2019 la cifra en dólares del recaudo de enero a diciembre fue de 650 millones de dólares. Entonces, esto es una gran ayuda para todo el sector del turismo, para el sector del entretenimiento, para los restaurantes. Básicamente, esas son como las ayudas y las estrategias que se generaron. Listo, muchas gracias. Ahora, pues ya ahorita escuchamos que Joaquín nos informaba cuáles habían sido las ayudas en Alemania, Italia. Quisiera saber si de pronto desea agregar algo más a esta pregunta o si continuamos con las demás preguntas. Bueno, a ver, quizás he adelantado un poco más de información de la que tocaba, no sabía si adelantarla, pero bueno, en cualquier caso, sí decir que, bueno, las ayudas son muy pocas, o sea, a nivel tanto de Europa como de cualquier continente. Entiendo que la única posición correcta es la de Japón, la de pagar para poder cerrar. O sea, el tema de cerrar y luego veremos si pagamos o no, esto es una estrategia equivocada. O sea, la gente vive de lo que recibe en ese momento, no vive de lo que se le puede pagar más adelante. Somos empresarios y como hablaba el otro día con Camilo, es evidente que nosotros también somos actividad esencial, ¿no? Porque de las mismas vive una familia, con lo cual son actividades igual de importantes que cualquier otra y, por tanto, necesitamos algún tipo de compensación si no se nos permite trabajar para poder mantener a nuestras familias. Evidentemente, esto ha dejado bastante que desear. Nosotros el otro día en el Congreso Internacional de Entretenimiento Nocturno también se puso de manifiesto por parte de los representantes del Global Nightlife Recovery Plan que las ayudas habían sido insuficientes a nivel de casi todos los países y esto es una realidad. Las ciudades están viendo cómo los locales de entretenimiento nocturno están en riesgo de desaparecer, con lo cual van a perder un atractivo turístico muy importante y muchas familias se verán abocadas pues, a una crisis personal de carácter emocional muy importante. Y esta pandemia también hay que tenerla en cuenta, la pandemia de las enfermedades mentales que vendrá después de esta pandemia de la COVID, que creo que la segunda será mucho más grave, como ya también ha adelantado la OMS, ¿no? Con lo cual, yo lo que hago es una invitación a los diferentes gobiernos a que apoyen mucho más al sector del entretenimiento nocturno. Somos un sector clave para el turismo y para la economía de los países y, por tanto, entiendo que las ayudas tienen que ser mucho más. Deben ser
no evidentemente proporcionadas a las restricciones, porque es imposible poder satisfacer o compensar los daños y perjuicios que se causan como consecuencia del cierre de actividades, pero sí que se satisfagan unas cantidades que sean suficientes como para mantener los locales, que se diría, hibernados, ¿no? O sea, que no trabajen, pero que no les cueste dinero. Por lo menos que no sea un coste estar cerrado. Y esto, por lo menos, pues mantendría estas actividades con garantías de que cuando pase todo esto y ya sea una realidad que la vacuna está, pues ya se ha aplicado a una mayor parte de la población y se pueda trabajar de una forma bastante más ajustada a la realidad, a la normalidad, pues los locales puedan reabrir y puedan retomar su actividad, que no hayan perdido los locales por culpa de que han sido desahuciados, que no hayan padecido algún embargo y evidentemente esto les pueda impedir de poder volver a reanudar la actividad empresarial, ¿no? Con lo cual, al margen de poder hacer una lectura global de cómo está el tema de ayudas en cada uno de los países, pues decir esta conclusión, ¿no? Que las ayudas son insuficientes en todos sitios, en algunos incluso peor que en otros, pero que las ayudas son insuficientes en todos sitios, en Alemania, en Italia, en España, en México, por lo que he escuchado, y, por tanto, hago una invitación a todas las administraciones públicas a que hagan un esfuerzo para mantener estas actividades vivas mientras dura todo esto y no consigamos ver la luz al final del túnel, que parece que está un poco más cerca. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Manuela. En esta primera parte del panel, quiero agradecerle a las entidades que hacen posible esta transmisión, esta séptima versión de Expobar, inicialmente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a Fontur. Muchísimas gracias por este proyecto que hoy se hace como tal una realidad, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y al Instituto Distrital de Turismo también de la capital. Inmensas gracias a las marcas que han creído en esta versión 100% virtual, como Postobón, Coca-Cola, Néctar, Santa Fe, Heineken, Redevan, Soubar, 5611 Foodbox, y marcas también potentes de nuestra industria que se han querido sumar con un stand como Los Capachos, Tejo la Embajada, Teatrón, Ron Medellín Añejo, Aguardiente Antioqueño, Bavaria, Richen, y aliados tan importantes como la Cámara de Comercio LGBTI de Colombia y la marca Bogotá. Señores, seguimos, y esta versión de Expobar tiene una frase que identifica como concepto y es lecciones de la crisis, desafíos del futuro. Escuchando las posiciones y lamentando mucho, por ejemplo, el caso de México, licenciado Carlos, que nos sorprende que la administración, tanto federal como también en los estados, pues no tengan una comunicación y no hayan tenido ningún tipo de colaboración efectiva, de ayudas. Pues de verdad nos sorprende, pero también, disculpe, ¿hay alguien que tiene un micrófono, por favor? Gracias. Pero digamos que como parte del hemisferio, de esa parte de Latinoamérica, tenemos una gran problemática, y si se comparan tanto lo que está diciendo Roberto como Joaquín, lo que se plantea desde el punto de vista europeo, que tampoco, digamos, es la panacea, tocó muchos temas, inclusive a nivel de vías de hecho, manifestaciones y todo, para empezar a recibir las ayudas ahora, excepto, digamos, temas como los ERTE, que muy bien anuncia, los ERTES que muy bien explicó Roberto Celay también. Pues hombre, este hemisferio, la parte latinoamericana, tenemos una gran problemática, y es la informalidad. Cuando se habla que ciertos empresarios, cierto sector no formal de la economía, pues no ha recibido ningún tipo de ayuda, por ejemplo, en el hemisferio y particularmente en el caso de Colombia, es porque también, en cierta forma, uno no puede reclamar lo que no está dando. Y no está dando en términos de impuestos, no está dando en términos de formalización de una nómina, ¿no, Roberto? Porque si en España ustedes tuvieran esa informalidad que ronda en Colombia el 60%,
informalidad empresarial y a nivel laboral ronda 46% cifras de Fedesarrollo, pues hombre, la crisis ahonda mucho más en los países latinoamericanos. La pregunta con este, digamos, contexto y comparativo que quiero hacer con una problemática como la informalidad y el tema laboral, que sin duda es uno de los objetivos de todo gobierno, debe ser uno de los objetivos de todo gobierno, que es conservar empresas y mantener empleo. ¿Qué lecciones les está dejando a cada uno de ustedes como empresarios, a cada uno de ustedes como líderes gremiales, multiplicadores de una información? ¿Qué lecciones les está dejando esta crisis? Empecemos, mi doctor Carlos, con usted en México. Gracias, Camilo. A mí me parece que esta situación por la que hemos pasado y seguramente estaremos pasando en un semestre más, nos ha dejado grandes lecciones, nos da pauta para buscar oportunidades. Nosotros estamos convencidos que de la adversidad es donde tenemos que aprender más. A mí me parece que este es el momento, al menos en el caso de México y de la asociación. Licenciado, discúlpeme interrumpirlo, pero creo que tenemos problemas con su micrófono. No sé si por favor lo tratamos de corregir y avanzo con la misma pregunta con Roberto, presidente de CEST de Tenerife. Bueno, por un lado, en lo que es pensando en positivo, como bien han compartido los compañeros, pues los establecimientos que abren, los que podemos seguir abiertos, que es primero el primer objetivo, yo creo que todo el mundo, ¿no? Poder sobrevivir a esta situación y poder reabrir pues, con todos los parámetros de seguridad máxima, ¿no? Que van por un lado en lo que es el nuevo equipamiento, un establecimiento, desde el control a la llegada del usuario, del cliente, el registro del usuario y del cliente hasta que pase esta pandemia, sobre todo para poder retener la información de qué personas han pasado por un establecimiento un día, en el caso de haber un positivo, poder contactar a esas personas para minimizar el contagio cuanto antes y, en segundo lugar, también informar a esas personas que han pasado en caso de que haya un positivo en ese establecimiento y de esa manera pues que los clientes, los usuarios estén un poquito más tranquilos, ¿no? Está claro que la gente, los clientes todavía tienen ganas de divertirse y sobre todo ahora hay que divertirse de una manera muy educada, muy razonable, muy distante, pues compartiendo pues un espacio, pero con la normativa aplicable en cada país, en cada región, y esto significa que hay que cumplir religiosamente, escrupulosamente, pues esa normativa, no solo porque es un requisito legal, sino también porque ayuda, conforme a los criterios sanitarios de esa zona, de esa región, a controlar la pandemia, ¿no? Recordemos que la llegada de las vacunas va a ser bastante gradual, va a ir en función de países, va a durar mucho tiempo y vamos a estar en esta coyuntura pues de 1 a 2 años tranquilamente. En consecuencia, el poder convivir con esta coyuntura, con esta pandemia, lo que es por un lado el control sanitario y el distanciamiento social con las actividades, ¿no? Cuanto más control haya, pues menos restricciones habrán en unas zonas y en consecuencia mayor actividad habrá, ¿no? Si hay más actividad, pues habrá más ingresos, habrá más empleo y en consecuencia se podrá ir restableciendo poco a poco pues esa normalidad que en España lo han llamado nueva normalidad y en consecuencia pues hay que convivir con la situación, ¿no? En el ámbito también, bueno, hay que darle más servicios a los clientes, desde más información, en el caso de que pierdan una mascarilla, una tapaboca, como llaman ustedes, pues tener el establecimiento tapabocas, tener otras medidas de control desde temperatura a la entrada que permiten identificar a los positivos y sobre todo pues en el ámbito laboral, como bien has comentado, pues en España y en Europa pues la tendencia es de un control total. De hecho, existe un sistema de inspección laboral importante que en aquellas conductas ilícitas pues hay una inspección con unas sanciones y además cualquier persona pues puede denunciar o demandar en los juzgados de lo social, que es como se llama el ámbito jurídico en España, pues cualquier asunto que entienda que no es conforme a ley y tiene un ámbito judicial importante, independiente y de protección de cara a los derechos laborales, ¿no? Pero sin lugar a dudas me quedo con
con esa reinvención para poder dar nuevos servicios, más información a los usuarios y que puedan volver a disfrutar de su tiempo libre, de su tiempo de ocio en nuestros establecimientos con la mayor garantía posible y sobre todo pues respetando no solo al resto de clientes, sino también a todo el personal que debe estar altamente formado, no solo en el ámbito sanitario y cumpliendo los nuevos protocolos para aquellas situaciones especiales que se detecten y sobre todo pues de mayor trato al cliente, de mayor información al cliente para poder informarle de las medidas de cada establecimiento y de las medidas que hay en una zona o una región. Gracias, Roberto. La misma pregunta, no sé, Carlos, licenciado Carlos, si ya en México pudimos solucionar el problema del micrófono. Bueno, yo los estoy escuchando bien a todos ustedes y si ustedes me escuchen. Es que se le va un poco la señal, pero lo trataremos de aguantar ahí. Adelante, por favor. Ok, entonces, como decía, a mí me parece que esta situación generada por el nuevo coronavirus debe de ser tomada como una oportunidad que tienen los negocios del entretenimiento nocturno para reinventarse, partiendo de una autocrítica y análisis que les permita un nuevo modelo de gestión amigable con la sociedad y que los convierta en empresas socialmente responsables con el fin de cambiar la imagen desfavorable que tienen con la autoridad y en la sociedad. En general, de estos al centros de perversión, centros de desenfreno en lugar de centros de diversión, en el caso de México, hasta el día de hoy nos siguen viendo de esa manera y no como centros donde se generan empleos, donde se genera trabajo. Yo creo y estoy convencido que para esto que estoy planteando se requiere que los empresarios realicen cambios fundamentales en su operación. En el caso de nosotros hemos sido reconocidos que en el pasado se cayó en excesos y abusos que contribuyeron a la estigmatización que hoy se tiene de los negocios. También creo que es necesario aprender a trabajar colectiva por medio de asociaciones o empresariales para crear estándares de operación. Una característica desfavorable que tiene el gremio es muy individualista. Se trabaja con los intereses muy particulares. Estoy convencido que hay que establecer escuelas, institutos o academias de formación y capacitación de los nuevos perfiles y cuadros humanos que habrán de del funcionamiento y operación de los en el futuro. Hacerse como sector más visibles y participativos ante los órganos de gobierno de cada país, región, estado, alcaldía, con el propósito de influir en las leyes y políticas públicas que emanen de estas instancias de poder. Muchas de las decisiones que se toman, las normas que se llevan a cabo, son sin tener en cuenta. Se hacen desde un escritorio, desde un congreso, desde una cámara, y nosotros, al menos en México, no somos tan partícipes de leyes. También creo que es importante seguir llevando a cabo eventos como el de hoy, con el fin de intercambiar experiencias y construir alianzas a favor de los intereses de la industria del entretenimiento nocturno. En la Asociación de Negocios, enfocados en crear un modelo basado en la transparencia, en la legalidad y en la seguridad. Es decir claramente a la autoridad quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, a qué horas lo hacemos. Vayamos más allá del cumplimiento de las normas que establecidas, que vayamos a un tipo de compliance propio que nos permita no nada más cumplir con las leyes, sino establecer protocolos de funcionamiento que les den esa seguridad a los clientes, a los trabajadores, a la autoridad, de que nuestros negocios no se van a correr riesgo a la integridad de las personas, ni mucho menos. Hoy, afortunadamente, y me parece que sucede en muchos países, los negocios son presas de los grupos delincuenciales. Se paga un derecho de piso, se paga una extorsión, venta de drogas, que aunque uno trata de inhibirlas, afortunadamente los grupos están ahí y son los que están contribuyendo a esta mala imagen. Y insisto, esa seguridad que tenemos que buscar para darles a nuestras ciudades, a nuestros países, los negocios que se merecen. Porque, como se ha mencionado a lo largo de esta plática, somos parte fundamental del sector de turismo. Y que tener esos negocios que les permitan a la ciudad sentirse no nada más tranquilas, sino hasta orgullosas de la operación y el funcionamiento que estos tienen.
Muchas gracias, licenciado. Quiero hacerle la misma pregunta a Mauricio López. Y Mauricio, un empresario de ¿cuántos años, Mauricio? ¿33? ¿35 años? ¿Ya? Sí, Camilo, más o menos 35 años porque comencé en Colombia les decimos minitecas, que es cargar parlantes y llevarlos Yo a las comencé con casas. las mismas. Éramos Entonces del mismo sector, con New Concept. bueno, yo tenía, en esa época Con la The Best, competencia era sí, Alejandro señor. Villalobos con The Best Mega Fiestas. Bueno, Mauricio, Algunos precisamente años. con esa experiencia, ¿cuáles son las lecciones que usted como empresario del sector, como le dicen en Europa, la hostelería, pero también del ocio nocturno, porque Mauricio es dueño de una de las cadenas de panaderías más importantes de esa zona de Colombia, que es Veracruz, pero también tiene una marca muy potente que se llama Los Capachos, con toda una transformación que ha fortalecido fuera de eso con toda esta crisis? ¿Cuáles son esas lecciones, Mauricio, que nos puede compartir? Pues Camilo, la lección voy a hablarla a nivel Colombia, pues porque tengo la oportunidad de hablar con todos los dueños de los sitios en los más importantes de Colombia y una y es que nosotros le llamamos a las empresas organizaciones. Y yo creo que en el sector nocturno, en lo que se refiere a Colombia, el común denominador es que no es una organización, sino a veces es una desorganización. Y el problema radica en que nosotros no tenemos en cuenta un flujo de capital importante para poder sobrevivir a lo que se venía. Entonces, una de las grandes lecciones que queda, ¿cuál es? Es que tenemos que organizarnos, ser un poco más mesurados y tener un flujo de efectivo importante, por lo menos para sobrevivir 6 meses. Porque en Colombia se vive muy en el día a día y me he dado cuenta que las cuentas se van pagando como con el fin de semana de las ventas. Yo creo que en eso tenemos que volvernos un poco más organizados. El otro tema que tú lo comentabas, Camilo, es la informalidad reinante en Colombia. No sé por qué culturalmente no nos gusta pagar impuestos. Y tú hablas de las cifras, una informalidad reinante del 60% y en la parte laboral del 47%. Entonces, mucho empresario de la noche se está quejando y dice que el gobierno no les ayudó. El gobierno sí nos está ayudando y nos está ayudando con una parte de la nómina, pero a los que tenían legalmente constituidos sus negocios. Esa es la gran diferencia. El gobierno está pagando hasta el 35% de la nómina mensual, pero hay que demostrarlo de acuerdo a los pagos de seguridad social y de una cantidad de normatividad que tiene el país. Entonces, yo me he visto muy beneficiado con eso, pero porque el negocio está organizado. Hay otro Discúlpeme, tema. Mauricio. Licenciado Carlos, apaguemos tu micrófono, por favor. Adelante, Mauricio. Hay otro tema que viene muy ligado y es a través de lo que ha hecho Asobares, a través de su lobby que hizo con el gobierno nacional, cuando nos permiten la reapertura, pues nos permiten no pagar el 8% de nuestras ventas. Eso es una gran ayuda, pero es que el que nunca lo pagó va a sentir que nunca le ayudaron. Entonces, una gran lección de esta crisis es formalizarse. Una gran lección de esta crisis ha sido el dolor de cabeza de todos los empresarios y es que no todos son dueños de los establecimientos donde laboran. Y los dueños de los locales, pues como no teníamos una cláusula de pandemia, pues no había forma de poder lograr un acuerdo. Yo creería que hay que meter un inciso donde diga, si tenemos un problema de pandemia, hay que ver qué tratamiento se le va a dar, porque ese fue uno de los dolores de cabeza más grandes que creo que tuvo Camilo, y era poder lograr que los dueños de los establecimientos, los dueños de los locales, fueran un poco conscientes de la situación que estábamos viviendo. Yo creo que básicamente eso es lo que nos deja, lo que nos deja la crisis. Ya más adelante de pronto hablaremos de cómo fortalecerla o qué tenemos que hacer, es la visión más adelante de lo que va a pasar de aquí en adelante. Pero básicamente eso es. Perfecto. Joaquín, la visión desde la International Nightlife Association, que está presente en más de 20 países, ¿cuáles son esas lecciones? 2, 3 puntuales que ustedes han recogido
de sus asociaciones locales en los países? Bueno, sería difícil de sintetizar en 2 o 3 puntos porque son tan diversos que sería complicado hacer un resumen muy concreto, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que las pérdidas, como hemos dicho antes, son muy importantes, la gente lo que ha hecho es aprender a sobrevivir, ¿no? Se han reinventado muchos locales, han hecho experiencias o creado experiencias nuevas, se han adaptado a diferentes tipos de actividad que sí que estaban permitidas. Por ejemplo, yo qué sé, pues por ejemplo, para poner todo el tema del takeaway. El takeaway, por ejemplo, en Estados Unidos ya estaba muy implementado, todavía se ha implementado más, pero por ejemplo en Estados Unidos está muy implementado el takeaway incluso de bebidas espirituosas, ¿no? Por ejemplo, algo que, por ejemplo, en otros países pues, de Europa no se practica, ¿no? Pero bueno, sí que lo que se ha hecho es pues implementar otros medios de subsistencia y que ha hecho pues que los locales y los empresarios hayan visto cómo poder sobrevivir. También otra experiencia importante que nos deja esta crisis es la importancia de nuestro sector, ¿no? Se han multiplicado las fiestas ilegales y esto ha podido comprobarlo la propia administración en cada uno de los países porque también ha sido algo muy generalizado en todos los países del mundo y los problemas que han tenido las autoridades para poder apagar todos estos fuegos que se producen en muchos puntos de una ciudad al mismo tiempo y son imparables. La gente se concentra en pisos particulares, en casas rurales, en naves industriales y ahí se organizan fiestas sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de medida sanitaria y esto lo que ha hecho también pues es que las autoridades vieran la importancia de la oferta legal, ¿no? Que es algo pues muy importante. Evidentemente esto ha convertido a nuestro sector en un sector que se puede ver que es necesario y que sin estos locales que pueden desaparecer debido a esta crisis económica si no se les ayuda como hemos reivindicado anteriormente, pues evidentemente esto puede convertirse en un problema muy grave de desórdenes públicos porque lo que va a primar es lo que se conoce como el botellón, ¿no? Y la práctica de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Esto va también a desembocar en problemas de ruido y problemas también pues de vandalismo, ¿no? Con lo cual es muy importante que se mantenga a nuestro sector operativo y que en el día de mañana cuando se recupere todo esto que puedan pues seguir albergando este ocio, esta diversión, este entretenimiento de forma controlada, regulada y con medidas sanitarias, ¿no? Como se ha dicho antes y como decía Camilo, incluso desde la International Nightlife Association desarrollamos un distintivo internacional sanitario que es el Sanitized Venue Seal y que hemos implementado en diferentes países y es algo que nosotros hemos promovido desde el principio. Siempre hemos sido un sector comprometido con la protección de la salud e incluso antes ya como asociación a nivel global ya teníamos desarrollados distintivos en materia de seguridad, en materia de calidad de servicio, en materia de calidad de sonido y también tenemos pues, otros distintivos para pues, aportar excelencia a un sector que entendemos que ahora está buscando 1000 fórmulas para sobrevivir y cada uno pues busca cómo puede conseguir llegar al final de esta pesadilla, que lo podríamos llamar como una pesadilla, y que esperemos que puedan llegar todos, pues articulando todos los medios y también ayudados por las administraciones que, pues, por ejemplo, el Ministerio de Comercio, Turismo e Industria de Colombia fue premiado precisamente este pasado mes de noviembre en el Congreso Internacional de Entretenimiento Nocturno que celebramos en Valencia, España, y precisamente fue premiado como el gobierno que más ha apoyado al sector de la industria nocturna, que es algo que también pues es muy de agradecer en este tiempo pues de sufrimiento como estamos padeciendo a nivel sectorial en todo el mundo, ¿no? Por tanto, esto es algo que es digno de reconocer y, por tanto, pues hacemos también pues un llamamiento al resto de autoridades del resto del mundo a que puedan ayudar al sector a poder sobrevivir,
que está intentando hacer todo lo posible para poder llegar al final de esta crisis sanitaria y económica y social. Gracias. Gracias. Manuela tenía una inquietud con respecto a las restricciones en sus países. Manuela. Sí, ahorita aprovechando que Joaquín toca el tema de las fiestas clandestinas, cómo se han incrementado, cómo la legalidad en el entretenimiento nocturno evitaría estos conflictos, quería preguntarles desde sus países qué restricciones policivas se han implementado y cómo ha afectado esto también el tema de seguridad. Empecemos por Roberto. Tienes el micrófono. Eso, ya. Perdón. Pues a nivel de restricciones, ahora mismo depende de la comunidad autónoma en la que se encuentre, pero prácticamente la situación de limitación en muchas comunidades de España es bastante amplia, ¿no? E incluso hay un periodo para el periodo vacacional desde el 23 de diciembre hasta el 6 o el 7 de enero, que es el periodo estival principal en España, que incluye también la festividad de los Reyes, el día 6 de enero, pues va a haber unas restricciones en cuanto a movilidad en todas las comunidades españolas, excepto para viajar a Canarias y a Baleares, a Ceuta y a Melilla. Hay un toque de queda, depende de la comunidad, cada comunidad determina sus horarios, pues en Canarias ahora está a las 11 de la noche, en Tenerife solamente, y en Madrid, por ejemplo, está a las 12 de la noche. Depende de la comunidad, pues tiene una mayor o una menor franja horaria para retornar a casa y quedarse en casa, ¿no? En el ámbito de los aforos, pues hay zonas que están pues aforos de 4 mesas, siempre todo lo que es la restauración y el ocio, si está permitido en la comunidad autónoma correspondiente, pues son con grupos limitados, con mesas a 2 sillas, con distancia de mesas y sillas hasta 2 metros al menos, y con grupos de 4, con grupos de 6, con grupos de 10 personas. Son las limitaciones que se han ido poniendo en distintos momentos de los últimos 8 meses, ¿no? Y respecto a las limitaciones, pues lo más principal es que en algunas comunidades está totalmente prohibido lo que es el ocio nocturno y suspendido totalmente la actividad, ¿no? Es que no se puede ni abrir, ¿no? Y eso son un resumen de las limitaciones que tenemos en España. Y más allá del mismo resumen que debe ser muy similar al que tienen otros países que han implementado este tipo de medidas policivas. Es una crisis sanitaria, pero se está conteniendo con medidas desde lo policivo, desde el orden público, como lo llamamos también en Colombia. Cerrar el ocio nocturno, cerrar esos establecimientos legales que implementan esos protocolos de bioseguridad exigidos, sí está detonando en que esos usuarios migren hacia espacios clandestinos, ilegales. Yo quiero un mensaje contundente de ustedes, señores. Roberto, Carlos, Joaquín, Mauricio, cerrar los negocios de ustedes, empresarios formales, empresarios que representan empresarios afiliados que le cumplen no solamente a su comunidad, a su ciudad, sino a su país. ¿Quiénes están ganando con ese cierre al comercio formal y legal de sus países, de sus territorios? Esa es la pregunta puntual. Totalmente de acuerdo en esa reflexión. Los establecimientos en España que hemos abierto, hemos formado a nuestro personal desde el punto de vista de protocolos sanitarios, estamos al día en todas las obligaciones legales e incluso nos hemos preocupado de poner nuevas medidas de control y de distanciamiento social para la mejora y la seguridad de los clientes y del personal y de los proveedores, y de hecho son los lugares más sanos para poder disfrutar socialmente hablando y con seguridad social, con distanciamiento social, y esto es lo que ha provocado que a los cierres y restricciones que se han ido imponiendo en determinadas comunidades o en todas las comunidades, que esas personas han ido a disfrutar de su tiempo libre o bien en dominio público, ha surgido el botellón o ha resurgido el botellón de manera importante, agrupaciones de jóvenes y de personas en dominio público, sin control, sin distanciamiento social, sin mascarilla, y también pues eventos en lugares privados que han fomentado pues lugares donde no tienen puesto en marcha pues esas limitaciones de aforo, de distanciamiento social, de las mesas a 3, a 4, a 6, a 10 personas o de cualquier otra medida sanitaria que se nos haya impuesto al sector del ocio nocturno y la restauración, que en definitiva lo que hemos conseguido es tener lugares de contagio
o de no contagio porque hemos cumplido toda la normativa, ¿no? No solo porque se le informa al cliente desde que entra al establecimiento, sino también porque el personal, gran parte de la labor que hace el personal está en informar de las medidas del establecimiento y de tal manera que los contagios en los establecimientos de ocio nocturno que han abierto, que se han reinventado a restaurantes, por ejemplo, o a ocio diurno con otro tipo de actividad de ocio, pues no ha habido, por lo menos en España, que yo conozca, contagios significativos ni rebrotes significativos. ¿Quién ha ganado en esto? Pues evidentemente no sé quién ha ganado, lo que hemos perdido somos el sector del ocio nocturno y la restauración, que prácticamente hemos hecho un esfuerzo importantísimo, tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de dar lo mejor de nosotros mismos a nuestros clientes y sin embargo pues constantemente se nos ha ido reduciendo y restringiendo nuestras actividades. De acuerdo. Licenciado Carlos, en México, con las restricciones al comercio formal, ¿quién gana? Atendiendo a esta invitación que nos haces, Camilo, contundentes, claros y precisos, podría decir que a mí me parece de una torpeza y utopía enorme esta política que se han implementado en la mayoría de los países en contra de los establecimientos formales, que únicamente lo que han hecho es contribuir a que haya un mercado negro, a que haya un clandestinaje, que haya simulación, que está poniendo en verdadero riesgo la salud de la sociedad. Y yo creo que aquí nadie está ganando, todos estamos perdiendo, principalmente esas personas que hoy están contagiadas y que desafortunadamente algunas de ellas han perdido la vida. Hasta el día de hoy yo no entiendo por qué esa restricción, en el caso de la Ciudad de México, únicamente permitir el horario de funcionamiento de los establecimientos hasta las 10 de la noche y la venta de bebidas alcohólicas hasta las 7. Yo no sé si el coronavirus a partir de esa hora agresivo, es más letal, se vuelve loco y ya a partir de las 7 de la mañana descansa, se va. Hasta el día de hoy no hay un estudio científico, académico, que nos permita pensar que realmente eso está sucediendo. Entiendo que esto lo hacen para evitar que las personas se salgan de control. Lo están haciendo, Camilo. Al menos aquí en México, la gente lo está. Les doy un dato. El sistema de monitoreo de las cámaras de seguridad de la Ciudad de México reportó que entre enero y octubre de este año hubo más de 11,000 reuniones y fiestas, lo que equivale a un incremento del 661% en el mismo periodo del año 2019. Es decir, las personas se están divirtiendo, las personas están haciendo fiestas, porque que es parte de la salud de las personas. Todos necesitamos distraernos, olvidarnos por un momento de los problemas o festejar momentos gratos, eventos que nos permiten convivir. Pero la autoridad hoy, en lugar de restringir la movilidad social en el ámbito privado, se ha esmerado en hacerlo en el ámbito público. Consecuencias. Termino. En su momento se estableció un programa alternativo que le llamaron Reabre, que era la oportunidad que tenían los bares para convertirse temporalmente en restaurantes. Pero todo se concentró en un horario vespertino, lo que generó una sobreoferta de lugares, lo que generó mayor movilidad social en los transportes públicos, dando pauta a que los contagios se dispararan. Hoy tenemos que ayudar a las autoridades a entender que hay factores que no están tomando que deben de analizarse para establecer verdaderos programas de reapertura que a todos nos beneficien, en alguna medida arriesguen menos la salud o afecten de la menor manera posible a los negocios. Yo creo que eso está haciendo falta, que nos permita aportar nuestra experiencia, nuestro conocimiento de años, mejor para saber cómo funciona la noche, que llevamos décadas dependiendo de esta. Yo creo que eso hace falta y eso hay que impulsar desde la trinchera que nos toque. Mauricio, ¿cómo ha visto el tema? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Cerrando el comercio legal, ¿cómo está el tema de la clandestinidad en su territorio, en Villavicencio, en el Meta, en Colombia? ¿Cómo lo ve? Pues Camilo, básicamente yo lo que quiero decir, lo que tengo que decir es que la ilegalidad se combate con legalidad.
ahí no hay absolutamente nada que hacer. Los sitios legales y formales tienen que abrir porque nos hemos visto expuestos a una cantidad de fiestas ilegales desbordadas, donde nos hemos sentado con el gobierno municipal y departamental en la zona del Meta y le hemos hecho ver lo siguiente, es que no tienen la capacidad para controlar las fiestas ilegales. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Y también hemos discutido mucho y estoy de acuerdo con Carlos, es que el coronavirus no está en los sitios donde se hace la fiesta. El coronavirus está a las 24 horas del día y pareciera que nos hubieran satanizado y entonces resulta que nosotros somos como los culpables de todo lo que sucede en las 24 horas del día y pues uno puede darse una vuelta por la ciudad en la que yo vivo y ve uno a veces pues el centro de la ciudad bien lleno de personas y entonces a veces les decía yo a las autoridades que lo han tomado muy bien y nos han colaborado mucho, no nos vean de esa forma que es que no somos el patito feo de la ciudad. Y estoy de acuerdo con Carlos cuando el virus está 24 horas, entonces es importante que hagamos un trabajo y todo eso que ustedes están diciendo es importantísimo valorarlo para que hagamos un solo bloque mundial y entiendan que no somos como los culpables de lo que está pasando. De hecho, Manuela tiene un estudio, les quiero contar que Asobares está trabajando un documento que se llama Fase 2. Fase 2, y Manuela tiene un capítulo que viene construyendo para ese documento muy interesante. No sé, Manuela, rápidamente una reflexión, porque vamos llegando a los minutos finales de este panel. Sí, recogiendo todo lo que ustedes han manifestado respecto a que si el virus se contagia más de noche o es más potente, tiene mayor carga viral en las actividades nocturnas. Desde la región que represento, el eje cafetero, hemos impulsado una estrategia con los comerciantes para identificar la cantidad de personas que confluyen en el sector del comercio diurno y versus el sector del comercio nocturno. Empezando desde los medios de transporte que utilizan, hay una utilización más masiva de los medios de transporte porque son mayor la cantidad de empleados que tiene comercio diurno, la mayor cantidad de personas que van a hacer, digamos, diligencias a oficinas, establecimientos que solo funcionan en horario diurno versus los establecimientos que están operando en el sector nocturno y los trabajadores, usuarios y personas que se desplazan. Entonces, todo este trabajo es un trabajo que estamos realizando fotográfico, más que todo visual. Se trata, digamos, de capturar la misma calle, la misma avenida, el mismo día, a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana versus las 9 de la noche, las 10 de la noche, para poder que tengamos un soporte válido. Como lo decía el licenciado Carlos, no hay ningún estudio que demuestre que en la noche se transmite mayormente el virus, pero entonces la idea de nosotros es construir este documento para demostrar que la noche tiene una menor afluencia que el día. De acuerdo. Joaquín, para terminar este tema de restricciones, ustedes avanzaron también mucho desde la parte jurídica. ¿Cuáles son esos triunfos contra esas restricciones horarias, sobre todo, si no estoy mal, rápidamente, para que nos ilustres con el tema? Sí, pues la verdad que en algunos casos los tribunales nos han dado la razón y principalmente para concretar, en un caso, esto en España, en Cataluña, un tribunal se pronunció respecto de una restricción horaria y en la cual se determinaba exactamente que no había ningún estudio, no se aportaba ningún estudio por parte del gobierno que implementaba esta restricción horaria de que el virus contagiara más por la noche que de día. O sea, que no estaba demostrado que si se cerraba antes el establecimiento se produciría una menor propagación del virus, ¿no? Y entonces lo que le decía la administración es que tienen ustedes otros mecanismos para corregir los excesos, por tanto, lo que es la restricción horaria se entiende desproporcionada y la declaró pues ilegal o la suspendió, ¿no? Y otro caso en Madrid, por ejemplo, se ganó una oposición a una demanda por arrendamiento y en el caso concreto pues se pedía al titular de la actividad
que se abonara la totalidad del arriendo cuando el juez, por ejemplo, pues suspendió la obligación de pagar durante todo el tiempo que tuviera obligación de mantenerse cerrada la actividad, y una vez se reabriera la misma, pagar un 50%. Y hay otras autonomías, como por ejemplo en Cataluña, que lo que se determinó es que se pagaría únicamente el 50% del alquiler durante el tiempo de cierre de los locales, aunque siempre se considera que el 50% es mucho si la actividad Muchas gracias, Joaquín. Cerrada, ¿no? Por último, y como les digo, el concepto de esta versión de Expobar es lecciones de la crisis, desafíos del futuro. Ya hablamos de las lecciones. En un minuto, Mauricio López, ¿cuáles son esos desafíos del futuro y esas oportunidades que usted ve como empresario, como miembro de Asobares y en el país, en Colombia? Pues Camilo, yo he estado analizando mucho el tema y creo que hay una necesidad inmensa. Colombia no lo acostumbra mucho, yo sé que Europa lo hace. Nosotros tenemos que ser gastrobares, yo creo que ese es el nombre ideal, y nosotros tenemos que aprovechar más nuestros locales y ojalá los aprovecháramos como lo hacen en Ibiza, que la gente se levanta y va a desayunar, después hace un brunch, después almuerza, después cena y después sigue la fiesta. Yo creo que esas estructuras deben cambiar, nosotros tenemos que estar completamente adaptados a lo que se viene, porque podemos estar viviendo otra pandemia o quién sabe qué otro tipo de problemas en la industria. Yo creería que es efectivo, que funciona, y los que trabajamos la noche tenemos que volvernos restauranteros. Hay un negocio que lo ha hecho muy bien en Colombia, que todos ustedes lo conocen, se llama Andrés Carne de Res. Eso es un restaurante que lo ha hecho hace más de 40 años muy bien, y ellos comenzaron como restaurante, se vuelve en fiesta, y pues la verdad no la pasa uno tan mal cuando hay una pandemia, porque por lo menos puede abrir su local y puede tratar de llevar digamos que el mal momento. Muchas gracias. Roberto, desafíos, oportunidades que ves, un minuto. Bueno, pues como antes comenté, para el ocio nocturno, en mi opinión, coincido totalmente con el compañero, con el señor López. Hay que dar más servicio, hay que dar restauración, hay que abrir antes, los horarios nuevos van a ser fundamentales, hay que dar más información al cliente, hay que darle más servicio al cliente, hay que trabajar más en eventos puntuales que diferencien un poco lo que es la temática normal de un local o un establecimiento con cosas concretas que complementen la esencia de un establecimiento, y dinamizar mucho para generar esas ganas otra vez de volver a los establecimientos, de que los clientes nuestros activemos, tenemos que activar la demanda, está un poco dormida, está vamos a decir una palabra correcta, está un poquito adormecida por el exceso de información, el exceso de preocupación, por los daños emocionales que está sufriendo esta pandemia, no solo en la parte médica, sino también en todo el resto de la gente que no se ha contagiado, pues en esa falta de expectativa, falta de futuro, que está suponiendo que todo el mundo en un alto porcentaje esté con una decepción alta y que esté pasando problemas personales, con lo cual hay que volver a recuperar esa alegría con control, esa alegría con distanciamiento, esa alegría con respeto máximo y reactivar la demanda. Muchas gracias, Roberto. Joaquín, un minuto. Desafíos, oportunidades del futuro desde la INA. Bueno, pues yo creo, para hacer un resumen, creo que es muy importante aportar confianza a los clientes. Hay que recuperar esta confianza, un poco la línea de lo que dice Roberto, y más información. Y aquí también hay un papel muy importante de las administraciones públicas. Hay que buscar fórmulas para compatibilizar la protección de la salud y la regeneración económica y la recuperación de la actividad. Con lo cual aquí es clave pues empezar a buscar estas fórmulas que nos permitan garantizar la llegada de los establecimientos al final de esta crisis. Y en este aspecto, por ejemplo, uno de los temas que presentamos el otro día en el Congreso Internacional de Entretenimiento Nocturno fue una aplicación que permite, haciéndose un test rápido de antígenos, pues acceder durante 72 horas
a diferentes locales colaboradores de la misma. Con esto pues se garantiza la seguridad de todos los asistentes a este evento, a este club, a este restaurante, a este concierto, a esta feria, y al mismo tiempo pues se provoca que la gente joven se haga las pruebas o estos test que igual no se harían si no tuvieran que acceder a estos locales. Con lo cual, lo que considero como resumen es que la administración nos tiene que ver como parte de la solución y no como un problema, porque yo creo que sí que también estoy en la línea de lo que dice Mauricio, se nos está criminalizando y creo que esto no es justo porque no podemos ser la fuente de contagio, sino que lo son más bien las actividades ilegales que se producen debido a la falta o la escasez de oferta legal que existe actualmente. Gracias. Licenciado Carlos, que se nos había perdido unos segundos. Rápidamente, 1 minuto. ¿Cuáles son esos desafíos o esas oportunidades que usted ve en 1 minuto de aquí a futuro? A mí me parece que el gran desafío que tenemos como sector es cambiar esa imagen. Tanto la autoridad como la sociedad tiene. Creo que debemos aspirar a ser empresas socialmente responsables, amigables con el entorno, y para lograrlo requerimos ser más participativos, más visibles ante la autoridad y de alguna forma incidir en la creación de leyes y políticas que nos permitan ser ya respetados, que nos vean como empresas formales que contribuimos al crecimiento, al desarrollo de la economía, del turismo, de cada Lo estamos perdiendo, licenciado. sus países. Es No. Manuela, mientras corregimos el problema de conexión del licenciado Carlos Landa desde México. Manuela, ¿cuál es ese desafío desde la asociatividad? Tú como líder gremial en una zona como el Eje Cafetero. Bueno, yo creo que los desafíos van muy de la mano de cómo debemos enfrentarnos desde los establecimientos de comercio, brindar más, así como el establecimiento de comercio tiene el desafío de ofrecer más servicios al consumidor, ofrecer también el tema de restauración, brunch, desayunos. Nosotros también desde la asociación debemos ampliar esta capacidad de apoyo y acompañamiento a los establecimientos y a los empresarios. Debemos incorporar en nuestras líneas de asesoría, de capacitación, todo este manejo de los gastrobares, del tema de desinfección. Muy importante pues acompañarlos para que amplíen esa oferta de servicios. Otro desafío es una mayor conexión y una mayor, digamos, un mayor trabajo directo con las autoridades administrativas, tanto locales como nacionales. Hemos visto que hay muchas ciudades, muchos comerciantes que llevan meses sin poder tener una cita con el alcalde, con las autoridades departamentales, que se les imponen medidas y no tienen forma de comunicarse con esas autoridades para presentar sus puntos de vista. Entonces yo creo que el mayor desafío será también implementar una gerencia nocturna de manera permanente, que siempre estemos conectados con las autoridades administrativas y que todas las decisiones que se vayan a tomar que afecten el sector sean concertadas desde las asociaciones. Muchas gracias, Manuela. Voy a permitirme para terminar hacer un resumen si están de acuerdo. Lamento que el licenciado Carlos Landa tenga problemas de conexión. Lo que hemos podido rescatar aquí en los apuntes son imagen, visibilidad y ese desafío reputacional que tiene nuestro sector, tanto en sus regiones, países. Definitivamente el tema de arriendos, las cláusulas, hay que incidir en que esas cláusulas, porque hoy es COVID-19, pero vendrá el COVID-20, vendrá el COVID-21, definitivamente hay que blindar esos contratos de arriendos que en el caso de Colombia el 96.6% de nuestros afiliados, de los 2.500 afiliados que tiene Asobares en el país, trabajan, operan sus marcas en locales arrendados. Definitivamente el tema de formalización y capacitación. Asobares en estos 9 meses de pandemia hemos
realizado más de 50 capacitaciones de la mano de entidades nacionales, locales, aliados profesionales, enfocando siempre hacia todos los oficios y espacios, equipos de trabajo que tiene nuestro sector. El tema reputacional ya lo mencioné, y asociativo, como lo mencionó Manuela, definitivamente, y vemos cómo en diferentes países la atomización de esfuerzos asociativos, pero con poco impacto nacional, pues definitivamente no cambia realidades para el sector. Las ayudas, hay ayudas de tipo fiscales, como están más fuertes unos países, como es el caso de Colombia, que lo anotaba muy bien Mauricio, pero también ayudas directas, como es el caso de otros países, como anotaba Joaquín, Italia, Alemania, Francia, que están dando ayudas directas y que se empiezan a dar en algunas regiones también y comunidades de España. La organización empresarial que mencionó Mauricio López, definitivamente el tema de caja, tener caja, formalizar la nómina, organizar los procesos para que seamos verdaderamente una organización, para que así cada uno de los empresarios defina, yo tengo una organización porque estoy organizado, definitivamente es uno de los temas. El sector servicios, el impacto del sector servicios, el sector turismo, que muy bien lo maneja Roberto Celay en Tenerife, en Canarias, y que, por ejemplo, en Colombia, Roberto, ese sector servicios representa el 55% de la generación de empleo formal. No tengo la cifra de España, pero siendo España un país tan potente a nivel turístico que lo volverá a hacer después de cuando ya todo esto suceda, ese porcentaje debe ser mucho más alto en el país de ustedes. Nadie gana, todos estamos perdiendo con temas de contagio, y aquí es una frase que Asobares tiene y que nos ha definido en los 15 años de existencia de nuestra asociación, y es que hay empresarios de la fiesta y hay mercenarios de la rumba. Ese mercenario que trabaja con licor adulterado, con menores de edad, sin formalización alguna, de pronto pueden ser los grandes jugadores, pero al final estamos perdiendo todos si las familias, si la ocupación de las UCI empeora. Decisiones de los tribunales, mire qué interesante lo plantea Joaquín. También ya se empiezan a dar unos temas muy interesantes a nivel desde los jueces y los tribunales en el mundo. En algunos países conocemos ya casos muy interesantes. Los gastrobares, 24 horas. Los gastrobares y el fortalecer ese concepto de los gastrobares. Inclusive ayer veía una palabra muy interesante que es gastrotecas. Las gastrotecas, que puede ser más el caso, por ejemplo, de lo que anotaba Mauricio de las discotecas en Ibiza y todo, que también tiene una operación desde el brunch durante la tarde, noche, y termina también a la madrugada. Qué interesante ese tema, que Canarias, Roberto, ustedes también lo manejan supremamente bien, esos beach clubs, esos hoteles, las discotecas, lo tienen también supremamente bien controlado allá. La confianza, y lo mencionaba también Roberto, confianza para aumentar ese consumo. Ante tanto bombardeo de información negativa y obviamente también ante la incertidumbre en la que todos nos estamos moviendo como seres humanos y obviamente en las decisiones empresariales. La incidencia política lo mencionó el licenciado Carlos Landa y Manuela, con algo muy interesante que es la gerencia nocturna, que por ejemplo, para darles un dato, Bogotá lanzó la semana pasada su estrategia Bogotá 24 horas con un piloto, donde inclusive ayer, que era festivo también en Colombia, operamos 24 horas continuas, 17 establecimientos en un perímetro definido por la Alcaldía Mayor, por la Secretaría de Desarrollo Económico y por el Instituto Distrital de Turismo. Si consideran, damos cierre a este panel. Por favor, un saludo rápidamente de ustedes para las más de 663 personas conectadas en este momento a este panel. Les agradezco a cada uno de los que están conectados en nombre de Asobares, de sus presidentes, de sus afiliados en el país. Inmensas gracias a esos casi 700 conectados que me están reportando aquí por interno. Joaquín Boadas, un placer.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar en este panel y en Expobar. Este año ha sido virtual, pero el año pasado pude participar presencialmente y esperemos que el año que viene también sea presencialmente. Ahí está Gracias. Capachos, número, Mauricio, recuérdeme, número ¿qué de los 100 mejores del mundo? Camilo, número 88. Muy feliz por eso que... Mauricio, que su sucede mensaje de este año. despedida. Nada, que sigamos luchando, que sigamos asociándonos, que sigamos conversando, que es un equipo, no podemos ser individualistas, tenemos que trabajar en grupo y creo que Camilo lo ha demostrado que trabajando en grupo se han logrado grandes cosas que hemos hecho aquí en Colombia y gracias a Sobares estamos hoy con los planes piloto y estamos trabajando. Muchas gracias, Gracias por la Mauricio. invitación. Roberto, un mensaje de despedida desde esa bella Islas Canarias, desde Tenerife. Oye, qué pena sacarte ese yate hermoso que montas ahí en las fotos, en Facebook y todo. Te sigo, Roberto. Envidia la buena. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Gracias a todos desde Canarias, desde España. Desearles lo mejor, sobre todo tener mucha paciencia, mucho respeto, mucho distanciamiento, pero también mucho ánimo y muchas ganas de trabajar porque la demanda la tenemos ahí, nuestros clientes están ahí, solamente hay que darle seguridad para disfrutar de nuestros servicios, seguridad de que pueden estar en un lugar totalmente desinfectado, con nuestra gente totalmente formada y con la mayor voluntad para dar lo mejor de nosotros mismos y simplemente pues dar ese mensaje de apoyo a esta jornada virtual que han organizado de forma muy positiva y sobre todo pues invitarles cuando quieran a visitar España, a visitar Canarias, a visitar Tenerife, porque bueno, también tenemos bastante avanzado en el ámbito del COVID y como no, deseosos de poder compartir con ustedes en directo y en persona pues lo que estamos haciendo. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Roberto, muchas gracias. Y Manuela, nuestro mensaje despedida, gran presidente de esa zona tan hermosa, el Eje Cafetero. Mil gracias por la moderación, Manuela, de este panel. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por permitirnos conocer esa visión que tienen de sus países, cómo se ha desarrollado todo el tema de crisis en el sector nocturno en sus países, por participar de esta versión virtual de Expobar. Muchas gracias al presidente Camilo Espina por vincular este capítulo a esta organización que nos ha traído tantos beneficios. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Vamos a terminar este panel. Continúan unos set live de DJs de diferentes marcas afiliadas a Sobares y a las 2:30 de la tarde comenzaremos con la jornada de paneles en la tarde. Importantísimo, con el viceministro del Interior, Daniel Palacios, con el senador Horacio José Serpa Uribe, que nos va a hablar de la ley de turismo que mencionó en este panel Mauricio López. También importantísimo, Catalina Lazo, del Ministerio de Comercio, que nos explicará cuáles son esas estrategias que se han implementado desde el orden nacional. Y Raquel Garavito, presidente de Fontur, 2:30 de la tarde en este mismo pabellón, dentro de ese gran escenario que hemos diseñado para Expobar, séptima versión 100% virtual. Señores, muchísimas gracias. Feliz tarde. Somos una ciudad que cree en los imposibles y que sabe lo que es llegar lejos, porque siempre hemos estado a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Sabemos que si hace sol, va a llover, y que si está lloviendo, más tarde hace un lindo atardecer. Por eso, adaptarnos al cambio hace parte de nuestro día a día. Bogotá es la ciudad que se transforma y que transforma millones de vidas. La ciudad donde soñar es posible y donde cada mañana es un nuevo reto. Hoy afrontamos el reto más grande que hemos tenido y por eso ahora, más que nunca, tenemos que seguir soñando. Ha llegado el momento de volver a estar juntos y de abrir nuestras puertas para recibirte nuevamente en esta, tu casa. Es hora de construir este nuevo inicio, de seguir y lograr grandes cambios, de transformar los límites que nos distancian y trabajar duro en Bogotá. Dejaremos lo mejor en cada paso, en cada acción, porque es momento de respirar la ciudad que nos hace vibrar y demostrar que la esperanza, al igual que el cielo,
no tiene límites. Bogotá, a cielo abierto.